Ahora podemos ver el propósito general del libro. ¿Por qué fue escrito Hebreos? Se puede decir que cualquier libro tan largo y tan complejo como el libro de Hebreos es escrito con muchos diferentes propósitos en mente. Pero en esta lección nos interesa primero hacer un resumen de los propósitos generales del libro. Cada parte de este libro tiene sus propios énfasis y exploraremos estos énfasis en nuestra siguiente lección. Por ahora queremos ver cómo el libro fue diseñado por completo para impactar los conceptos, conductas y emociones de la audiencia original. Los intérpretes han resumido el propósito general del libro de Hebreos de varias maneras. Pero para este estudio, describiremos el propósito original de Hebreos de la siguiente manera. El autor de Hebreos escribió para exhortar a su audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales y permanecer fieles a Jesús. Esta descripción del propósito del autor nos guía hacia las ideas principales encontradas en el libro de Hebreos. Como hemos ya sugerido, el autor de Hebreos escribió para exhortar a su audiencia. Escuchemos la manera en la que el autor mismo caracterizó su libro en el capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Notemos aquí que el escritor le ruega a su audiencia a recibir el libro como palabra de exhortación. Las palabras os ruego vienen del verbo griego parakaleo, la forma verbal del sustantivo griego traducido como exhortación en el mismo enunciado. El término exhortación implica un llamado a ponerse del lado del que pide, o pedirle a alguien que se ponga del lado del que habla. La misma expresión es usada para describir el llamado al arrepentimiento tan persuasivo y urgente que hizo Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 18. Interesantemente, la frase palabra de exhortación también aparece en Hechos capítulo 13, versículo 15, en donde los varones de la sinagoga de Antioquía de Pisidia invitaron a Pablo y a sus acompañantes a dar palabras de exhortación después de leer las Escrituras. Es muy posible que la expresión palabra o mensaje de exhortación era una designación técnica del primer siglo para lo que hoy en día llamamos sermón. Bueno, el autor identifica su trabajo como una palabra de exhortación. Esto está en el capítulo 13, versículo 22. Y lo que significa es que Hebreos es una exhortación. Es como un sermón. Y entonces, el uso de la retórica es como una herramienta para persuadir a la audiencia a ser fiel en su compromiso a Jesús como el Hijo de Dios y como su Señor y Salvador. Así que la retórica en la carta de Hebreos, o el mensaje de Hebreos, le permite al autor elaborar los temas, hacer la exégesis de las Escrituras judías. Es decir, interpretar las Escrituras judías de manera que sean significativas. Y entonces, presentarlas de una manera muy fuerte para que la audiencia entienda claramente lo que el autor quiere que la audiencia haga. Lo que quiere es que se adhieran a la salvación que Cristo les ha ofrecido, a lo que Dios les ha ofrecido en Cristo. Cada epístola o carta del Nuevo Testamento contiene exhortaciones para su audiencia, pero la epístola a los Hebreos se diferencia de las otras epístolas del Nuevo Testamento por la intensidad de sus exhortaciones. Para explorar el propósito del autor, veamos más de cerca la intensidad de las exhortaciones que son tan prominentes en el libro, y después examinaremos la meta de estas exhortaciones y cómo esperó el autor que respondiera a su audiencia. Veamos primero la intensidad de las exhortaciones del autor a su audiencia. Para ampliar nuestra vista de lo que queremos decir con la intensidad de las exhortaciones del autor, veremos dos aspectos. El primero es la frecuencia de las exhortaciones en el libro, y el segundo es el estilo retórico asociado con sus exhortaciones. Comencemos examinando la frecuencia de las exhortaciones. La frecuencia de las exhortaciones del autor nos ayuda a entender la urgencia de su mensaje. Estas exhortaciones son implícitas a veces, pero por lo menos 30 veces aparecen de manera explícita. En muchas ocasiones, el autor usó lo que los gramáticos griegos llamaron el subjuntivo exhortativo. Estas formas verbales ruegan o imploran y a menudo se traducen como hagamos esto o lo otro. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 14 y 16, leemos dos de esas exhortaciones. Retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia.
El autor también exhortó a su audiencia al usar imperativos que a menudo se traducen como órdenes directas. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículos 12 al 16, leemos esta serie de exhortaciones. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Seguid la paz con todos y la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Una de las razones por la que es importante tener en mente lo que el autor exhorta es que las reflexiones teológicas complejas a menudo oscurecen el propósito que el autor tuvo. No solo quería comunicarles sus doctrinas teológicas, les comunicó su doctrina para persuadirlos a adoptar diferentes actitudes y acciones. Esto es lo que trató de decir cuando llamó a su libro Palabra de Exhortación. Si no tenemos esta urgencia en mente, nos perderemos de una dimensión crucial del libro de Hebreos. Hemos visto cómo la intensidad de las exhortaciones del autor se reflejan en la frecuencia con la que exhortó a su audiencia. Ahora, consideremos cómo el estilo retórico del autor revela también su deseo de exhortar a su audiencia. El libro de Hebreos se ha caracterizado a menudo por ser muy retórico. Es decir, que emplea muchos recursos literarios asociados con la oratoria persuasiva o el debate urgente en el primer siglo. Muchos de estos recursos retóricos aparecen de vez en cuando en otros libros del Nuevo Testamento, pero los encontramos más a menudo en Hebreos. Hebreos es posiblemente el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento de un autor que tiene buenas habilidades retóricas y literarias que ayudan mucho a cumplir el propósito del autor. Él está tratando de demostrar la superioridad de Cristo y el nuevo pacto sobre el antiguo pacto, y lo hace en parte con un argumento literario muy convincente. Y usa muchos recursos estructurales diferentes para lograrlo. Así que, estructurado bellamente, usa la retórica para acercar a sus lectores y después los convence de su argumento. Un recurso retórico llamado sincresis, en griego, es una comparación detallada entre dos o más cosas, diseñada para convencer a las audiencias que afirmen el punto de vista del orador. Por ejemplo, la sincresis aparece en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 28. Ahí el autor argumentó que Jesús fue un sacerdote real como Melquisedec, un sacerdote y rey mencionado en el libro de Génesis. Pero en vez de solo afirmar sus creencias, el autor de Hebreos le dio a su audiencia una comparación convincente de 8 puntos entre Melquisedec y Cristo: su linaje, genealogía, nacimiento, muerte, oficio, acciones, estatus y logros. Estas comparaciones detalladas fueron diseñadas para poner en claro todas las dudas acerca de las afirmaciones de que Jesús es el gran sumo sacerdote real. Otro recurso retórico en el libro de Hebreos es conocido como exempla. Exemplas son listas de ilustraciones o ejemplos que van uno tras de otro formando un argumento persuasivo para un punto de vista particular. Esta técnica de oratoria aparece en la familiar lista de los fieles en Hebreos capítulo 11. Ahí el autor enlistó por nombre a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, los israelitas, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Esta larga lista fue diseñada para persuadir a la audiencia de que los siervos de Dios permanezcan fieles a lo largo de su persecución. Un tercer recurso retórico usado por el autor de Hebreos es conocido con la expresión Kal Vajomer. Esta expresión es bien conocida tanto en las tradiciones greco-romanas como las rabínicas y puede traducirse como de ligero a pesado, de menor a mayor o de simple a complejo. Este tipo de argumento comienza con una simple premisa que no puede ser disputada por la audiencia. Después se vuelve una conclusión compleja que la audiencia duda inicialmente, pero puede ser aceptada más fácilmente. Para decirlo de manera simple, este argumento dice que como la premisa simple es verdadera, entonces seguramente la conclusión, que es más compleja, debe ser cierta también. Escuchemos cómo aparece el recurso retórico en Hebreos capítulo 10,
versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí el autor comenzó con una premisa que entendía su audiencia. El castigo para aquellos que rechazaron la ley de Moisés era la muerte. Después presionó a la audiencia al argumentar: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a alguien mayor que Moisés, al Hijo de Dios? Estos ejemplos nos ayudan a ver la urgencia que tenía el autor. Él estaba convencido de que su audiencia enfrentaba una situación muy seria y que era hora de que tomaran algunas decisiones muy difíciles. Así que hizo todo lo que pudo para rogarles y persuadirlos de que tomaran las decisiones adecuadas. Ahora que hemos visto cómo el propósito del autor fue fortalecido por la intensidad de sus exhortaciones, debemos ver una segunda característica del libro: la meta de esas exhortaciones. Ya antes vimos que el propósito general del libro de Hebreos puede ser definido de la siguiente manera. El autor de Hebreos escribió para exhortar a su audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales y permanecer fieles a Jesús. Como afirma la definición, la meta de las exhortaciones del autor era doble. Él quería que su audiencia rechazara las enseñanzas judías y quería que se mantuvieran fieles a Jesús como Mesías. Consideremos cómo el autor le rogó a su audiencia que rechazara las enseñanzas judías locales. Hemos visto que la audiencia de Hebreos había sufrido persecución y que esta persecución les estaba tentando hacia la apostasía. Pero esta tentación no era lo que pudiéramos imaginar a simple vista. Parece que cuando fue escrito Hebreos, los cristianos podían estar a salvo de la persecución al rechazar sus creencias cristianas y al identificarse más con la comunidad judía local. En el primer siglo, los judíos a menudo tenían que pagar impuestos especiales y sufrían persecución de vez en cuando. Pero a menudo, las comunidades de judíos en el Imperio Romano eran libres de profesar su fe. En un principio, este fue el caso para los cristianos porque estaban identificados fuertemente con el judaísmo. Pero conforme pasaba el tiempo, la identificación de los cristianos como una secta judía comenzó a desaparecer. De hecho, el libro de Hechos reporta que incluso en los días de Pablo, las sinagogas judías rechazaron a los seguidores de Cristo y animaron a las autoridades locales a maltratarlos. Muy posiblemente, esta es la situación que la audiencia original de Hebreos vivió, y sus sufrimientos prolongados los tentaron a aceptar las enseñanzas en su comunidad judía local, las cuales eran contrarias a la fe cristiana. Es interesante que el autor de Hebreos no abordó los problemas asociados a la hipocresía y al legalismo judíos. A pesar de que estos problemas eran cruciales, no eran una preocupación fuerte en el libro de Hebreos, sino que el autor se encargó primero de las creencias y prácticas erróneas, específicamente aquellas que se desarrollaron principalmente en comunidades judías fuera del judaísmo palestino. Escuchemos lo que el autor de Hebreos escribió en Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En este versículo, el autor hizo un contraste entre afirmar el corazón con la gracia con estar fortalecido con viandas. Este enfoque específico suena muy familiar, pero notemos también que esto era solo un ejemplo de lo que él llama doctrinas diversas y extrañas. En otras palabras, enseñanzas inusuales o extrañas que impartían las comunidades locales judías. Así que, ¿qué eran estas enseñanzas extrañas que la audiencia estaba siendo tentada a seguir? En la segunda mitad del siglo pasado, varias revelaciones útiles acerca de esto salieron a la luz con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran. Esta larga colección de documentos perdidos desde hace mucho fueron incluidos en textos del Antiguo Testamento, pero también escritos extrabíblicos que representaron las enseñanzas distintivas de una comunidad judía sin franquicias que vivía cerca del Mar Muerto. Contenía libros como Regla de la Comunidad, El Documento de Damasco, El Rollo de la Guerra, Midrash de Melquisedec, así como secciones de Primera de Enoc, llamada El Libro de los Vigilantes, y El Libro de los Sueños. Estos libros contienen varias enseñanzas que son estrechamente paralelas a los problemas teológicos abordados en Hebreos.
Ahora bien, es importante notar que estas enseñanzas no eran exclusivas de esta comunidad. Otros grupos judíos en el mundo del Mediterráneo tenían puntos de vista similares. De hecho, los libros de Efesios y Colosenses lidiaron con problemas similares en sus propios lugares de origen. Sin embargo, el notar algunos de los temas similares encontrados tanto en el libro de Hebreos como en los libros encontrados en Qumran nos ayudará a entender muchas de las exhortaciones de Hebreos en contra de las creencias locales judías. Los rollos del Mar Muerto son documentos fascinantes que fueron encontrados, claro está, en el desierto de Qumran, y son los trabajos de la secta judía, la cual se definió por estar en contra y por encima de la corriente principal judía, particularmente los del complejo del templo. Y así, de manera análoga al libro de Hebreos, las sectas de Qumran parecen haberse considerado a sí mismas como un nuevo templo bajo un nuevo pacto. Ahora bien, hay muchas cosas particularmente diferentes, porque algunos de los aspectos más rituales del antiguo pacto, el grupo de Qumran quería revitalizarlos en vez de dejarlos obsoletos, tal y como el escritor de Hebreos sugiere. En esta lección mencionaremos brevemente solo 4 tópicos encontrados en ambos, en el libro de Hebreos y en los documentos de Qumran. En primer lugar, ya hemos visto que en Hebreos capítulo 13, versículo 9, el autor habló en contra de una forma de comer, en particular las viandas ceremoniales. Muchas prácticas de Qumran se describen en el libro de Regla de la Comunidad. Entre otras cosas, la comunidad de Qumran mantenía comidas comunales sagradas en las que comían especialmente comida consagrada. En segundo lugar, la variedad de enseñanzas básicas de las que se habla en Hebreos también aparece en textos de Qumran. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, el autor mencionó el arrepentimiento, la fe, los rituales de purificación o bautismos, imponer las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es interesante que la regla de la comunidad y el rollo de la guerra de Qumran ponen mucha atención a estos temas y a otros similares de maneras diferentes a las de la corriente principal del judaísmo de Palestina. En tercer lugar, la literatura de Qumran nos ayuda a entender el enfoque en los ángeles que se hace en la epístola de Hebreos. El libro de Hebreos habló de creencias acerca de ángeles en diversos pasajes. Este enfoque fue en respuesta al tipo de creencias que fueron similares a las enseñanzas de libros como La Regla de la Comunidad, El Documento de Damasco y El Rollo de la Guerra, así como a las secciones de Primera de Enoc, llamadas El Libro de los Vigilantes y El Libro de los Sueños. Estos libros exaltaban los poderes de ángeles buenos y malos, sus papeles como mensajeros de revelación divina, y la influencia que tenían en otros seres humanos inferiores. Aparentemente la audiencia original de Hebreos les había traído ese tipo de enseñanzas. En cuarto lugar, los documentos de Qumran nos ayudan a entender el interés inusual que el autor de Hebreos tenía en el personaje del Antiguo Testamento llamado Melquisedec. Por mucho tiempo, a los intérpretes se les dificultó explicar el por qué las comparaciones entre Melquisedec y Jesús eran tan importantes para el autor de Hebreos. Pero un texto encontrado, a menudo llamado 11Q Melquisedec o Midrash de Melquisedec, falsamente enseñó que Melquisedec era una figura del cielo que iba a aparecer en los últimos días para proclamar el día de la expiación y hacer una expiación final al pueblo de Dios. Al parecer, la audiencia original de Hebreos estaba tentada a mantener esta u otras creencias similares falsas. Identificar las enseñanzas falsas que circulaban en las comunidades judías nos ayuda a entender por qué el autor de Hebreos exhortaba a su audiencia a resistir esas enseñanzas y mantenerse fieles a Jesús. Existen varios paralelos interesantes entre la enseñanza de los rollos del Mar Muerto y la enseñanza de Hebreos. La más significativa es, tal vez, que ambas comunidades creían estar viviendo en los últimos tiempos, que la salvación final de Dios estaba a punto de llegar. La diferencia está en que en Hebreos vemos que la salvación de Dios ya ha llegado
mientras que en el Qumran o los rollos del Mar Muerto se espera a que pase en cualquier momento. Pero tal vez la comparación más interesante entre los dos es el papel que juega la figura de Melquisedec. En Hebreos, el autor desarrolla esta teología de Melquisedec como un sumo sacerdote de Jesús que no va de acuerdo al orden de Aarón ni con la teología del Antiguo Testamento, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, ya que él era un sumo sacerdote que conoció a Abraham en el libro de Génesis. Por esta razón se hace esa comparación. Entre los rollos del Mar Muerto hay uno conocido como 11Q Melquisedec, porque fue descubierto en la cueva 11 de los rollos del Mar Muerto. Y trata de interpretar la figura de Melquisedec como un Mesías poderoso y glorioso del cielo que trae la salvación. Es una comparación interesante, porque, por supuesto, Melquisedec es un tipo de Cristo en el libro de Hebreos, que en los rollos del Mar Muerto se convierte en una figura mesiánica. Y los estudiosos se quedan perplejos con esta relación entre el Melquisedec de Hebreos y el de los rollos del Mar Muerto. Es una comparación interesante. La meta de las exhortaciones de Hebreos no fue solamente rogarle a la audiencia que rechazara las enseñanzas judías locales. Aún más que esto, el autor quería que se mantuvieran fieles a Jesús como el Mesías. Para cumplir la meta de llamarles a ser fieles en el servicio a Jesús, el autor de Hebreos organizó sus exhortaciones en 5 divisiones principales. Veremos en detalle cada una de estas divisiones en nuestra próxima lección, pero por ahora será útil resumir los problemas centrales de cada una. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 18, el autor de Hebreos llama a su audiencia a afirmar la supremacía de Cristo por encima de las revelaciones angelicales. Ya hemos dicho antes que el libro de Hebreos hablaba en contra de las creencias falsas sobre los ángeles. Varios escritos judíos a menudo exaltaban a los ángeles como criaturas poderosas y gloriosas que traían revelaciones divinas a los seres humanos. Esto produjo un serio conflicto para aquellos que seguían a Cristo. Jesús era de carne y hueso. ¿Cómo podían ellos seguir lo que él había dicho en vez de seguir las revelaciones de los ángeles? El autor de Hebreos respondió a esta enseñanza local judía, demostrando que en el Antiguo Testamento Jesús era superior a los ángeles. Y esto se demuestra en la vida de Jesús, su muerte, resurrección, ascensión y regreso en gloria. La segunda mayor división en Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13, demuestra que Jesús ha de ser puesto por encima de la autoridad de Moisés. Para todos era obvio que los seguidores de Jesús no observaban los servicios sacrificiales que Dios le había ordenado a Moisés. La comunidad judía local exhortó a los cristianos a regresar a Moisés y a sus tradiciones. El autor de Hebreos respondió afirmando que Moisés era el siervo fiel de Dios, pero Jesús era aún mayor porque él era el Hijo real de Dios. Después de abordar el tema de los ángeles y de Moisés, el autor de Hebreos regresó al sacerdocio de Melquisedec en el capítulo 4, versículo 14 al capítulo 7, versículo 28. En esta división, el autor argumentó que Jesús era el sacerdote real supremo según el orden de Melquisedec. Aparentemente, la comunidad judía local quería que la audiencia original rechazara a Jesús como Mesías por sus creencias acerca de la aparición de Melquisedec como el gran sumo sacerdote real de los últimos días. En respuesta a esto, el autor de Hebreos demostró que Jesús era el verdadero sacerdote real, quien apareció en los últimos días para proveer la expiación eterna por los pecados. En el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 40, el autor de Hebreos explicó la supremacía del nuevo pacto en Jesús. Las enseñanzas de la comunidad judía local levantaron dudas acerca de la afirmación cristiana de que Jesús había venido a mediar en el nuevo pacto prometido por Jeremías. Pero el autor de Hebreos señaló que Jesús era en efecto el mediador del nuevo pacto. En la última gran división, en el capítulo 12, versículo 1, al capítulo 13, versículo 25, el libro de Hebreos elabora de varias formas que la audiencia necesitaba ejercer la perseverancia práctica. Esta división consiste en largas series de exhortaciones, así como explicaciones de estas exhortaciones. En vista de tantos retos a su fe de la comunidad judía local y de otras partes, el autor escribió para inspirar y darle energía a su audiencia. Les exhortó a permanecer fieles a Jesús como el Mesías, recordándoles de las promesas de Dios y las bendiciones en Jesús.
Con estas exhortaciones, el escritor de Hebreos anima a sus lectores a perseverar. Parte de ese lenguaje es gentil, amable y alentador. Eso empieza en Hebreos capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ese argumento a fortiori, de dado esto, entonces esto es mucho más, sigue apareciendo una y otra vez. Hebreos 6 y Hebreos 10. Los que nos advierten acerca del peligro de aquellos que han profesado fe en Cristo de manera profunda y que aparentemente lo habían seguido por un tiempo y se alejan. Entonces, aún leyendo la narrativa del Antiguo Testamento, así como en el final de Hebreos capítulo 3, el autor les dice que no sean como los santos del Antiguo Testamento, que fueron rescatados de Egipto y escaparon de la esclavitud, pero nunca llegaron a la tierra prometida, precisamente porque no perseveraron. Claudicaron en el desierto. Toda una generación fue eliminada. Y estos son los paralelos pastorales que muestran que su incentivo no solamente era suave y tierno, y que además había calidez y deseo de animarlos y hablar de las glorias de Cristo para que ellos se acercaran a Él. Pero también hay una amenaza y una advertencia que es muy seria y con la cual no se juega. En esta lección, acerca de el trasfondo y el propósito de Hebreos, hemos visto el trasfondo del libro de Hebreos, incluyendo al autor, la audiencia y la fecha en que fue escrito. También nos hemos enfocado en el propósito original de Hebreos al examinar cómo el autor escribió su libro para exhortar a su audiencia a alejarse de las enseñanzas judías y reafirmar su lealtad a Jesús como el Mesías. El libro de Hebreos es uno de los libros más desafiantes del Nuevo Testamento. Ofrece tanto que no podríamos nunca descubrir toda su enseñanza. Sin embargo, nos podemos beneficiar de muchas maneras de sus enseñanzas complejas. Como seguidores modernos de Cristo, también somos tentados a negociar nuestro compromiso con Jesús para evitar los problemas de esta vida. Pero si abrimos nuestros corazones para escuchar cómo el autor de Hebreos exhortó a su audiencia original, veremos lo crucial que es mantenernos fuertes en nuestra fe sin importar a qué oposición nos enfrentemos.